Hola, buenos días. A continuación vamos a comentar el estudio titulado Diagnóstico interseccional de la violencia de género en la provincia de Jaén, desde una aproximación cualitativa, abordando 6 colectivos de mujeres. Para ello me acompaña Diana Cudiorea y bueno, el trabajo también ha sido realizado por Paula Ranchal y Raquel Morales. Esta investigación, además, ha sido financiada por el Instituto de Estudios Jienenses de la Diputación Provincial de Jaén. Bien, para iniciar este estudio es necesario tener en cuenta 3 aspectos principalmente. En primer lugar, la prevención de la violencia de género requiere que incorporemos, sin duda, el enfoque interseccional para comprender, sobre todo, las distintas fuentes de discriminación que sufren las mujeres, no solo por el hecho de ser mujer, sino también por otros contextos o situaciones vitales. Para atender además sus necesidades de manera más concreta en torno a la violencia de género, pues tenemos que tener en cuenta, y de hecho son los distintos contextos y situaciones que hemos considerado para el presente estudio, pues si la persona o la mujer en este caso presenta algún tipo de discapacidad o vive en un entorno más rural, cuál es su edad, si es una persona migrante o incluso cuál es su orientación sexual. Para atender también pues, a esas otras posibles fuentes de discriminación y vulnerabilidad desde ese enfoque interseccional, como comentábamos. Esto o su pertenencia a distintos colectivos puede influir de manera diferente en cómo ellas perciben la violencia, cómo la viven y sobre todo el acceso a distintos recursos de protección. De ahí el planteamiento del presente estudio y la necesidad de abordarlo, cuyo objetivo principal es analizar cómo viven las mujeres de distintos colectivos sus experiencias relacionadas con la violencia de género, conocer cuál es su percepción, sobre todo profundizar también en las necesidades que tienen y todo ello lo hemos llevado a cabo en el contexto concreto de la provincia de Jaén y la finalidad última de todo ello es integrar e implementar este enfoque interseccional de la manera más concreta y aterrizada posible, en definitiva, en las políticas públicas, donde aún a veces este enfoque interseccional pues, no queda recogido de manera concreta y visible. A continuación, comentaremos aspectos de la metodología. Para ello, partimos de un enfoque cualitativo en el cual llevamos a cabo distintos grupos focales con un guión de preguntas comunes a todas ellas. Concretamente, evaluamos a mujeres con discapacidad, mujeres del colectivo LGTBIQ+, mujeres del ámbito rural, mujeres mayores, mujeres migrantes y mujeres universitarias. Y para cada uno de los bloques o colectivos que evaluamos, presentamos el siguiente guión de preguntas. Evaluamos, en primer lugar, cómo ellas percibían las consecuencias y efectos de la violencia, cuáles serían los pasos para pedir ayuda, así como los recursos con los que cuentan en su entorno, conocer también el grado de conocimiento y la calidad de los servicios formales que encuentran también para ser atendidas, cuáles son a veces las barreras de acceso para pedir ayuda, es decir, cuáles son las limitaciones que encuentran para acceder a recursos en su contexto y para su colectivo específico, cuáles serían para ellas las estrategias de mejora y, en definitiva, pues construir así ese enfoque interseccional en las políticas públicas. Para ello, como hemos comentado anteriormente, evaluamos a 6 colectivos en total, aproximadamente unas 15 a 18 mujeres, como mucho, en cada uno de esos colectivos, para los cuales muchas de ellas nos indicaron, si nos fijamos sobre todo el grupo con discapacidad, es el grupo que presenta un mayor porcentaje de haber sufrido violencia por el hecho de ser mujer, seguido del grupo LGTBIQ+, de mujeres migrantes, posteriormente universitarias y, en menor medida, mujeres mayores y mujeres del ámbito rural. Por otro lado, quienes informan de haber sufrido violencia de género como tal por su expareja o pareja, el porcentaje más alto lo encontramos en uno de los grupos de discapacidad, seguido del grupo de universitarias y de mujeres migrantes. A continuación, Diana
¿Quién presentará los datos? En cuanto al apartado de resultados, hemos dividido los diferentes grupos de mujeres y hemos seleccionado los problemas que se han detectado de cada uno y se han ejemplificado mediante el testimonio que se ha producido durante esos grupos focales. En primer lugar, cabe destacar que los grupos de discapacidad se han dividido por la diversidad temática de cada uno de los grupos. En el primero de los grupos se detectaron sobre todo problemas más estructurales como un cuestionamiento familiar y social de sus derechos afectivos y sexuales, así como reproductivos, mediante la imposición externa del uso de anticonceptivos. También mostraban una dificultad para identificar abusos, sobre todo si provienen de un entorno cercano o incluso de otras mujeres. Presentaron una amplia exclusión tanto escolar como infantilización durante su vida y también se hicieron eco de muchas barreras, sobre todo por el uso del lenguaje médico o burocrático más técnico que le costaba entender. Esto se ejemplifica muy bien en el siguiente testimonio. Mi familia y la gente siempre me están cuestionando si tengo derecho a tener pareja, a una vida sexual o a tener hijos. Siento mucha presión para usar anticonceptivos porque otros lo deciden por mí, sin dejarme participar. En el siguiente grupo se ven, de mujeres de discapacidad también se ven abusos tempranos que han ocasionado en estas mujeres unas secuelas psicológicas bastante graves, que incluían una hipervigilancia constante, brotes de salud mental, incluso llegando a la hospitalización. También destacar en este grupo la revictimización y el escepticismo inicial por parte de las fuerzas policiales, sobre todo según ella, y también las barreras de apoyo familiar y también esa culpa que sienten ella por poder perjudicar la vida del agresor. Esto se ejemplificó muy bien en el siguiente testimonio. Cuando fui a denunciar, sentí que la policía no me creía, me miraba fatal. Encima, mi padre dejó de acompañarme a los juicios. Te sientes culpable y piensas si no le estarás arruinando la vida a tu agresor. Por otro lado, en el colectivo LGBTIQ+, los problemas detectados son sobre todo la normalización de esas violencias cotidianas entre la juventud, pues los celos, el control, el acoso, sobre todo en el sector de las mujeres trans mientras que transicionan. También en cuanto a las mujeres mayores del grupo, se destacó el trauma y el aislamiento histórico de estas mujeres y de esas vivencias LGBT y también destacaron deficiencias graves en el trato judicial y policial, habiendo profesionales que pueden incluso culpabilizar a la víctima. También se destacaron barreras estructurales y falta de intimidad, por ejemplo, en los mostradores de salud o servicios sociales, donde tenían que explicar sus problemáticas sin ningún tipo de privacidad. Uno de los testimonios que ejemplifica estos problemas es el siguiente. Entre las jóvenes normalizamos los celos y el control hasta que pasa algo muy gordo. Solo pedimos ayuda o denunciamos cuando la situación ya es físicamente insostenible. Pasamos al ámbito rural, donde se ve una estructura social que se destaca por la sobrecarga extrema de cuidados, pero también por tareas en el campo, ya que estas mujeres vivían de ello y la vida rural en ese pueblo en concreto estaba rodeada del campo. También se destaca que la violencia se vive de puertas para adentro y se oculta de forma sistemática en estos entornos por la vergüenza colectiva. También uno de los problemas detectados es el aislamiento geográfico drástico y el control asfixiante, es decir, los rumores que corren por los pueblos y la escasez de recursos locales presenciales. Un testimonio que ejemplifica esto es el siguiente. Para ir a cualquier recurso tengo que recorrer hasta 30 kilómetros. No tengo coche ni carnet y no hay transporte público. Además, aquí todo el pueblo se entera enseguida de lo que hace, el rumor y el control te hunden. En el colectivo de mujeres mayores
se detectó una memoria de violencia histórica, es decir, relataban pues tocamientos laborales tolerados, discriminación salarial estructural, y esto se une a una trampa de la dependencia económica histórica, es decir, anulan su posibilidad de huir porque hay una desprotección legal y económica absoluta de las amas de casa al llegar a la vejez sin cotización. No podían salir de ahí por esa dependencia. También dijeron sufrir una violencia estética y una exigencia social desmedida dirigida al envejecimiento femenino, pero no ven esto también en su contraparte masculina. Un testimonio que permite ejemplificar esto es el siguiente. Cuando íbamos a la recogida de la aceituna, a nosotras nos obligaban a recoger la fruta del suelo para que estuviésemos entretenidas, mientras que los hombres hacían el trabajo de más estatus y cobrábamos menos. En el grupo de mujeres migrantes se encontró una intersección crítica de violencia de género, xenofobia estructural y también discursos de odio. Esto se unía al poder extremo por parte de autoridades, pero también de sus contratadores, empleadores más bien, y al desamparo por la irregularidad documental. También decían sufrir un trato médico deshumanizante y discriminación combinada por la edad y el origen. Entre los testimonios, este es uno de los más duros que ejemplifica esto, y es que una de ellas relataba que un policía abusó sexualmente de mí cuando no tenía papel en regla, pero no me atreví a denunciar por pánico a que me deportaran. Depender económicamente de tu jefe o de tu pareja es la mayor cárcel. Por último, entramos en el grupo de mujeres universitarias, donde existe una paradoja en el que ellas tienen ese conocimiento teórico, pero aún así sufren como una ceguera, por así decirlo, psicológica cuando están dentro de ese círculo de violencia. También destacan que tienen miedo al espacio nocturno, mientras que sus compañeros varones no lo tienen, sufren un techo de cristal académico y también una asignación asimétrica de tareas del hogar entre hermanos. También hacen ver la existencia de acoso y persecución física de alta intensidad, por ejemplo, detrás de una ruptura amorosa, y una condescendencia institucional y juicio social contradictorio sobre pues, la forma que tienen de vestir. Entre los testimonios se destaca el siguiente. Mis parejas me controlaban, me perseguía a la salida del trabajo, incluso después de haberlo denunciado. Pero es verdad que cuando estás metida ahí dentro, estás completamente ciega y no lo ves. Debido a todo esto, los resultados de este estudio son muy relevantes, ya que evidencian la existencia de problemáticas comunes a los distintos colectivos, pero también unas preocupaciones específicas de cada uno de estos grupos, que adquieren una relevancia diferente en función de sus características. Además, la estructura guionizada al final le preguntaba a ella por si había algo más que añadir, y así se permite identificar de manera espontánea, generalmente al cierre de la sesión, pues una preocupación propia de cada uno de estos sectores. Por ejemplo, se destacó el lenguaje técnico, el edadismo, la presión de las redes sociales, lo que respalda la necesidad de mantener un espacio de escucha abierta en futuras investigaciones o fases. Como conclusiones más relevantes se da la visibilización y la acción institucional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el enfoque interseccional aplicado a estos grupos focales permite visibilizar barreras específicas de acceso a la protección de un diagnóstico generalista, que un diagnóstico generalista invisibilizaría, ya que no tendría en cuenta estas diferentes problemáticas. Y también este estudio constituye una base empírica sólida para orientar el rediseño de la respuesta institucional a la violencia de género en contextos provinciales con una fuerte heterogeneidad poblacional. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta información les haya resultado interesante y útil. Muchísimas gracias. Quedamos atentas a todas sus preguntas y cuestiones. Muchas gracias.